Santa Catalina de Alejandría. Su padre se llamaba Costa. Catalina era hija única. Como su madre, tenía los cabellos rubios, era muy viva y animosa y siempre debía padecer o combatir. Le fue dada un aya y desde muy joven le pusieron maestros que le enseñasen. La vi hacer juguetes con cortezas que regalaba a los niños pobres. Cuando creció, escribió mucho en tablas y pergaminos y daba los escritos a otras jóvenes. Con todo, su corazón anhelaba por el Salvador de los hombres y porque se dignase conmoverla a ella también, y tuvo muchas visiones e ilustraciones. Desde entonces concibió un odio mortal a los ídolos y derribó, enterró e hizo pedazos todos los ídolos que pudo hallar, por lo cual y por extraordinarios y profundos discursos contra los ídolos tuvo que estar en la cárcel de su padre. Fue instruida en todas las ciencias y vi cómo paseando dibujaba en la arena y en los muros del castillo y que sus compañeras imitaban sus dibujos. Cuando tuvo 8 años, la llevó su padre consigo a Alejandría donde conoció al que debía ser su esposo. Catalina recibió en el bautismo una sabiduría inefable. Hablaba cosas admirables, pero guardó secreto, como los demás cristianos, acerca de su religión. No pudiendo su padre soportar durante más tiempo la aversión al paganismo de Catalina, ni sus palabras y profecías, la hizo encarcelar, pues creía que así no podía tener trato ninguno con los que pensaban como ella. Por otra parte la amaba mucho porque era hermosa y discreta. Los siervos y criadas que le servían eran remudados con frecuencia, porque entre ellos solía haber algún cristiano. Ya antes se le había aparecido Jesucristo como esposo celestial y su imagen no se apartaba nunca de su alma, así que ella no quería oír hablar siquiera de ningún hombre. Su padre quería casarla con un joven de Alejandría, llamado Maximino, el cual procedía de estirpe regia y era sobrino del gobernador de Alejandría, que no teniendo hijos le había instituido heredero, pero Catalina no quiso saber nada de él. Vi que intentaron seducirla, pero ella se mostró animosa y rechazó, burlándose, aquellas tentativas. En esto se condujo con tal discreción y prudencia, que los más, teniéndola por necia, se ablandaban y la dejaban. Antes de estas tentativas, cuando tenía 12 años, su madre murió en sus brazos. Al ver que iba a morir esta, Catalina le dijo que era cristiana y la instruyó y la decidió a recibir el bautismo. Vi que Catalina roció con un ramo agua de una copa de oro sobre la cabeza, la frente, la boca y el pecho de su madre. El padre de Catalina la envió a Alejandría a casa de un pariente, esperando que allí aceptaría al que le había designado por esposo. Este salió al encuentro de Catalina en un barco y yo la oí decir cosas admirables y muy profundas y cristianas y contrarias a los ídolos. El prometido alguna vez le tapó la boca, entre irritado y en broma, pero ella se sonreía y seguía hablando con viveza e inspiración. Desembarcaron en un lugar en el cual la condujo el futuro esposo a una casa, que era mansión de placeres mundanos, con el intento de hacerla mudar de opinión, pero ella siguió en su propósito sin dejar su aire afable y lleno de gracia y dignidad. Entonces solo tenía 13 años. En Alejandría vivía en casa del padre de su pretendiente, en un gran palacio con muchos departamentos. Allí moraba también el joven, pero separadamente, loco de amor y poseído de inquietud. Pero ella siempre hablaba de su otro esposo, por lo cual intentó seducirla y obligarla a que mudara de opinión y le fueron enviados sabios para que la apartaran de la fe, pero ella los confundió a todos. Por entonces se hallaba en Alejandría el patriarca Teonás, quien con su grandísima mansedumbre había conseguido que los paganos no persiguieran a los cristianos. Estos vivían muy oprimidos y tenían que proceder con la mayor cautela y guardarse de hablar contra los ídolos. De aquí surgió una tolerancia muy peligrosa respecto de los paganos y tibieza en los cristianos, por lo cual dispuso Dios que Catalina, con su luz interior e inflamado celo, reanimase a muchos. Vi a Catalina en casa de Teonás. Él le dio el sacramento para que se lo llevara a su casa. Ella lo llevó en un vaso de oro sobre su pecho. La sacratísima sangre no la recibió.
Vi entonces a muchos fieles que parecían solitarios, prisioneros y atormentados duramente en trabajos de construcción, en sacar piedras y transportarlas. Llevaban hábitos cenicientos, tejidos de malla, del grueso de un dedo aproximadamente, y en la cabeza una banda que les caía sobre la espalda. Vi que a estos les fue dada secretamente la comunión. Catalina fue obligada por sus parientes a ir al templo de los ídolos, pero no solo no fue posible reducirla a ofrecerle sacrificios, sino que cuando la solemnidad era mayor, Catalina, arrebatada de santo entusiasmo, se acercó a los sacerdotes y derribó el altar de los perfumes y echó por tierra los vasos, clamando contra las abominaciones de la idolatría. Se levantó entonces un gran tumulto, se apoderaron de ella, la tuvieron por loca furiosa y la condujeron al peristilo del templo para interrogarla. Ella seguía clamando con mayor violencia. Fue conducida a la cárcel y en el camino llamó a todos los confesores de Cristo invitándolos a unirse con ella para derramar su sangre por aquel que nos ha redimido con la suya. Fue encarcelada, azotada con escorpiones y arrojada a las bestias feroces. Yo pensaba que no es lícito ocasionar tan de intento el martirio, pero se dan excepciones y hay instrumentos elegidos por Dios. Catalina era instada y violentada a que sacrificase a los ídolos y a que aceptase aquel matrimonio que ella tanto aborrecía. Anteriormente, después de la muerte de su madre, la había llevado muchas veces su padre a las escandalosas fiestas de Venus, pero ella siempre había estado allí con los ojos cerrados. En Alejandría estaba adormecido el celo de los cristianos. Halagaba mucho a los paganos que Teonás consolase a los esclavos cristianos maltratados por sus crueles amos y que los exhortase a servirlos con fidelidad, con lo que se mostraban los paganos tan aficionados a él que muchos cristianos débiles sacaban de aquí la consecuencia que no sería cosa tan mala el paganismo. Por esta razón suscitó Dios a aquella esforzada, animosa e inspirada doncella, para que con sus palabras, con su ejemplo y su glorioso martirio convirtiera a muchos que de otro modo no se habrían salvado. Era tan poco el cuidado que tenía en ocultar su fe, que iba por las plazas públicas buscando a los esclavos y trabajadores cristianos para consolarlos y exhortarlos a mantenerse firmes en la fe. Conocía que muchos se habían entibiado y apostataban a causa de aquella tolerancia. Había visto a tales apóstatas tomar parte en el sacrificio del templo, por lo cual sentía vivo dolor y santa indignación. Las bestias, a las cuales había sido arrojada después de azotada, le lamieron las heridas y ella se vio repentinamente curada en la cárcel. Su prometido quiso hacerle allí violencia, pero tuvo que salir confundido y anonadado. Vino su padre y la sacó de la cárcel, conduciéndola de nuevo a casa del joven, donde fueron empleados todos los medios imaginables para inducirla a la apostasía. A las doncellas paganas que habían sido enviadas a ella para que la convencieran, ella las ganó para Cristo. Los filósofos que disputaron con ella, se dieron por vencidos. El padre se puso fuera de sí y atribuyó todo esto a encantamiento, por lo cual mandó azotar y encarcelar de nuevo a su hija. La mujer del tirano, que había ido a visitarla, se convirtió y con ella un oficial. Cuando ésta vino a la cárcel, se apareció un ángel que tenía una corona suspendida sobre la cabeza de Catalina y otro con una palma delante de ella. No sé si los vio la mujer del tirano. Conducida Catalina al circo, fue puesta en un lugar elevado entre dos anchas ruedas guarnecidas de puntas agudas de hierro y de dientes. Cuando empezaron a dar vuelta las ruedas, cayó un rayo e hizo pedazos la maquinaria, lanzando los pedazos en diferentes direcciones e hiriendo y matando a unos 30 paganos. Siguióse luego una gran tempestad de viento y granizo, pero ella estaba sentada muy tranquila entre los restos de las ruedas con los brazos extendidos. Fue de nuevo conducida a la cárcel y oprimida durante muchos días. Varios hombres quisieron apoderarse de ella, pero los rechazaba con la mano y ellos se quedaban como estatuas sin movimiento. Llegábanse otros y ella, con solo mostrarles con la mano a los que se habían quedado petrificados, los rechazaba. Todo se atribuyó a arte mágica y Catalina fue conducida de nuevo al lugar de las ejecuciones.
Arrodillóse en el Tajo, con la cabeza vuelta hacia un lado y fue decapitada. Saltó de la herida extraordinaria cantidad de sangre, la cabeza se desprendió por completo del cuerpo. Arrojaron el cuerpo en un horno encendido, pero las llamas se volvieron contra los verdugos, mientras una nube de humo cubría su cuerpo. Lo sacaron de allí y lo arrojaron a bestias hambrientas para que lo despedazasen, pero no lo tocaron. Al día siguiente los verdugos llevaron el cuerpo a una cueva llena de inmundicia entre césped de saúco. Por la noche vi en aquel lugar a 2 ángeles con vestiduras sacerdotales que cubrieron el cuerpo con cortezas de árbol y se lo llevaron. Catalina fue martirizada en el año 299, a la edad de 16 años. Entre las muchas doncellas que la acompañaron, llorando, al lugar del suplicio, algunas fueron después infieles, pero la mujer del tirano y el oficial padecieron valerosamente y murieron por Cristo. Los ángeles llevaron el cuerpo de esta Santa Virgen a una cumbre inaccesible del monte Sinaí. Vi la superficie de esa cumbre, que tendría extensión suficiente no más que para una casa pequeña. Estaba construida esta casa con ladrillos colorados impresos con plantas y flores. Colocaron el cuerpo y la cabeza vueltos hacia la piedra, que parecía blanda como cera, puesto que aquel sagrado cuerpo quedó impreso dentro como una forma. Las manos quedaron claramente impresas en aquella piedra. Los ángeles colocaron encima de la piedra, ligeramente levantada sobre el nivel del suelo, una tapa que resplandecía. El cuerpo quedó allí por muchos siglos completamente escondido, hasta que fue mostrado en visión por Dios a un ermitaño del monte Horeb. Allí vivían solitarios bajo la obediencia de un abad. El ermitaño contó su visión repetidas veces a su abad, y supo que otro de los solitarios había tenido la misma visión. El abad les mandó, por santa obediencia, ir en busca del sagrado cuerpo. Esto no era posible de modo natural, puesto que el lugar era inaccesible, prominente, sobre un abismo de rocas. Los he visto recorrer toda esa comarca, en una sola noche, lo que naturalmente hubiese exigido muchos días de camino, estaban como en estado sobrenatural. Mientras era todo oscuridad y tinieblas, en torno de ellos había claridad. He visto que cada uno de ellos era llevado sobre aquella inaccesible cumbre en los brazos de un ángel y he visto a los ángeles abrir también el sepulcro. Uno de los ermitaños se llevó la cabeza. El otro el resto del cuerpo, que se había disecado y vuelto ligero y pequeño, y así sostenidos por los ángeles descendieron de aquella altura. He visto al pie del monte Sinaí la capilla donde reposa el santo cuerpo. Esta capilla está sostenida por 12 columnas. Los monjes que allí habitan me parecen griegos. Llevan un vestido de género ordinario que confeccionan ellos mismos. He visto los huesos de Santa Catalina reposando en un pequeño sarcófago. No había allí más que la calavera blanquísima y un brazo derecho, otra cosa no he visto. Todo en este monasterio está en decadencia. He visto junto a la sacristía una pequeña gruta cavada en la roca, sus paredes encierran sagradas reliquias. Están envueltas en lanas y sedas, bien conservadas. Hay entre estas reliquias algunas de los profetas que vivieron en otro tiempo en este monte y que los esenios veneraban cuando vivían en sus cavernas. He visto reliquias de Jacob, de José y de su familia, cosas que los israelitas habían traído consigo desde Egipto. Estas santas reliquias parecían cosas desconocidas por la mayoría, solo eran honradas por algunos monjes piadosos. La fiesta de Santa Catalina se celebra el 25 de noviembre.